Veníamos hablando de lo que son las enfermedades respiratorias que se está produciendo en todo el país, una situación como de enfermedades que no duran 3 días, no duran 4 días, que están durando un montón de días. Pero ¿qué pasa con los niños, con la asistencia a clase, con su situación de recuperación? ¿Cómo podemos hacer para prevenir? Estamos hablando hoy con el doctor médico pediatra, grado 5 de la Facultad de Medicina, el doctor Gustavo Giacchetto. Buenos días, Gustavo. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación. Por favor, para nosotros es un gusto poder recibir a alguien que no solo trabaja en el tema, sino que nos va a poder dar claridad técnica sobre qué tenemos que hacer y cuál es la situación hoy en cuanto a enfermedades respiratorias de los niños y adolescentes en nuestro país. Bueno, como en todos los años, ¿no? Nosotros en esta época asistimos a un brote de enfermedades respiratorias, que quizá este año con estas cuestiones raras del clima y con la situación post-pandemia hubo como una especie de adelanto de la circulación de algunos virus. Pero bueno, en este momento podríamos decir que estamos en plena estacionalidad de virus respiratorios, fundamentalmente de virus de influenza, que es el virus de la gripe, y también en los más pequeños, que si bien ataca a todas las edades, en los más pequeños es lo que genera más repercusión, el virus respiratorio sincicial, ¿no? Que es un virus, bueno, que los pediatras lo conocemos muy bien porque generalmente en los chicos menores de 2 años ocasiona frecuentemente, además de infecciones respiratorias altas, compromiso respiratorio bajo, con cuadros de dificultad respiratoria, obstrucción, y en algunos casos determina necesidades de hospitalización para dar suplementos de oxígeno y ayudar a la respiración de los chicos, ¿no? Esto que estás diciendo es muy importante porque a veces uno cree que se trata, bueno, de un resfrío, de una gripe. ¿Cuál puede ser la complicación? Las complicaciones, sobre todo por no hacer el proceso adecuado de recuperación y el tratamiento adecuado. En realidad, casi todos los virus son causantes de lo que nosotros conocemos como resfrío o rinofaringitis. Son cuadros de infección respiratoria alta con obstrucción respiratoria, estornudos, tos. Esos cuadros, los virus se caracterizan por dar eso. Y en algunas ocasiones, sea porque son niños pequeños, ¿no verdad? Y son los primeros contactos con los virus, o porque tienen alguna condición que los favorezca, estos virus pueden ocasionar cuadros respiratorios bajos, ¿no verdad? Es decir, pueden generar desde laringitis, laringotraqueobronquitis o, como decíamos, los cuadros de bronquiolitis, ¿no? Que son cuadros de dificultad respiratoria, con obstrucción respiratoria, con muchas secreciones, que generan dificultad para alimentarse y en ocasiones dificultad para la oxigenación. En otras ocasiones también vemos complicaciones secundarias como neumonias, ¿no? Congestiones. Pero bueno, esa es el genio epidémico y la evolución que tienen estas infecciones, ¿no verdad? No han visto, si bien ha habido un aumento importante de casos en los últimos tiempos, en los últimos días, en el Pereira Rosell, lo manifestaban allí justamente las autoridades del Pereira, ¿está dentro de lo controlable para nuestra población? El hospital, que bueno, nosotros funcionamos como cátedra de la Facultad de Medicina en ese centro asistencial, que es un centro de referencia nacional, porque allí es donde se asisten todos los usuarios del subsector público, fundamentalmente de ACE, pero además es el más grande. En realidad, obviamente que se siente la presión asistencial, el número de consultas en la emergencia ha aumentado notoriamente, las hospitalizaciones también aumentan y también entonces aumentan las hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos, ¿no? Es decir, estamos trabajando con una demanda importante, pero no hay una saturación en este momento de la asistencia, o sea, se está pudiendo responder. El hospital además se prepara anualmente, refuerza sus recursos humanos, tanto médicos como de enfermería, en áreas críticas que se dedican a la atención de pacientes respiratorios. Y eso es una preparación anual, ¿no? Donde todo el mundo se pone y se viste con esas capacidades para dar respuesta adecuada a la demanda. Estamos en esa situación. Como sabemos, todo empieza en casa, en el centro educativo y después termina en el hospital. Pero, ¿qué podemos hacer
en casa y cuando enviamos a nuestros niños a los centros educativos para prevenir dentro de lo que podamos este tipo de enfermedades respiratorias. Bueno, de cosas generales, una de las cosas bien importantes es tener el certificado de esquema de vacunación al día, porque dentro de nuestro certificado de esquema de vacunación hay vacunas que se dan en el certificado, que son vacunas que previenen y protegen contra infecciones respiratorias importantes. Estoy diciendo la vacuna antineumocóxica, la vacuna antihemófilos, que está contenida en otra de las vacunas que nosotros damos regularmente. O sea, es importante que los chicos tengan su certificado de esquema de vacunación al día. Por otra parte, hay una recomendación fuerte de vacunarse contra la gripe anualmente. Porque, bueno, como estábamos diciendo, este es el virus que circula en este momento y la prevención de la infección de influenza, bueno, no solo previene de influenza, sino que también de las complicaciones que puede tener la gripe. Entonces, es importante también que los pacientes que tienen las condiciones para dársela, que se las den, ¿no? Y nosotros las recomendamos en los niños mayores de 6 meses. Así que esa es otra recomendación, o sea, que la inmunización tiene que ser un componente esencial. Y después hay cosas importantes como del cuidado, ¿no? Así como nos lavamos las manos para prevenir otro tipo de infecciones que se transmiten por los alimentos, etcétera, la diarrea, etcétera, también acá hay que recordar que lo respiratorio se transmite por las gotitas respiratorias y también las manos juegan un papel, así que la higiene, el lavado de manos es muy importante. Y bueno, hay cosas que yo siempre hablo con los papás de mis pacientes que obviamente uno cuando manda a los chicos, cuando manda un niño pequeño a un jardín de infantes o a un centro de cuidado diurno, que es absolutamente necesario para la socialización y porque además favorece la inclusión de los papás en el trabajo, en la vida social, ¿no es verdad? Y a veces no hay más remedio. Bueno, en ese sentido hay que recordar que los niños empiezan a tener contacto con los virus respiratorios y empiezan a infectarse. Y hay infecciones que se tienen y son normales que tengan, o habituales, que tengan 5, 6, 7 episodios de infecciones respiratorias por año, producto del contacto, de la interacción, de la cercanía, ¿no es verdad? Y bueno, eso lo que hay que aprender es a manejarlo, ¿no? Cuando es un resfrío leve que hay que desobstruir, hay que cuidar la alimentación, bajar la temperatura, y cuando es necesario consultar, porque bueno, está interfiriendo con la vida del chico, tiene signos de gravedad, como por ejemplo, hace fiebre elevada, rechaza el alimento, o tiene dificultad para respirar, o se queja como un quejido respiratorio. O sea, empiezan a aparecer otros signos que obligan a la consulta para despistar enfermedades más complicadas o complicaciones, ¿no es verdad? Que hay que atender y que necesitan una atención médica específica. Obviamente hay chicos que tienen más dificultad frente a que tengan un resfrío, ¿verdad? Cuando tienen alguna enfermedad preexistente. ¿De quiénes se trataría? ¿Cuáles serían esas comorbilidades, de alguna forma, por decirlo ahora que se usó tanto? Las infecciones respiratorias altas, que uno dice, bueno, un resfrío a mí me ocasiona, me siento mal, ¿no? Se me tapa la nariz, etcétera. Pero eso en un niño pequeño, en un recién nacido, en un niño menor de 2 meses, ¿no? Puede ser un evento importante, ¿no? Porque, bueno, hay que recordar que los bebitos respiran solo por la nariz, no saben respirar por la boca. Por lo tanto, cuando se obstruyen las fosas nasales, hay obstrucción respiratoria y genera dificultad. Entonces, bueno, hay que enseñarle a las mamás que, bueno, el resfrío hay que desobstruir la nariz, hay que hacer lavados con suero fisiológico y eso puede demandar a veces atención y cuidados muy importantes. Un recién nacido que no se alimenta 3, 4 horas ya tiene complicaciones, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso amerita un cuidado. O sea, los niños pequeños son siempre de cuidado. Los menores de 3 meses son niños de cuidado. Y después hay ciertas condiciones, si tiene una inmunodeficiencia, si tiene una cardiopatía, si tiene una enfermedad respiratoria de base, ¿no? O ha nacido muy pretérmino, muy prematuro, ¿no? De muy bajo peso, es un chico que necesita ciertos cuidados. En esta etapa, tomar líquido es fundamental cuando tenemos un resfrío, una gripe, porque nos ayuda a ir eliminando, ¿no? Todas las toxinas y tal.
es inevitable que te pregunte por el tema del agua y la situación que tenemos hoy con esta cantidad de sodio que tiene el agua y que un filtro, por ejemplo, no alcanza, por lo tanto se está recomendando el uso de agua embotellada. ¿Qué nos puedes decir al respecto y sobre todo en un momento donde hidratarnos es tan importante también frente a enfermedades respiratorias? Bueno, en realidad nosotros, la comunidad pediátrica, la comunidad científica hizo algunas recomendaciones, un poco en sintonía con las recomendaciones de las distintas sociedades científicas y también que hicieron las autoridades sanitarias en relación al consumo de agua con tenores de sodio muy elevados, ¿no? En realidad nosotros, bueno, por supuesto que tenemos una población de chicos que tienen condiciones crónicas, ¿no verdad?, que tienen que ser cuidadosamente medidos y que en realidad en ellos nosotros recomendamos la ingesta de agua embotellada. Por ejemplo, si un chiquín tiene una condición de una cardiopatía, una hipertensión o un problema renal, ¿no verdad?, es necesario, esos pacientes tienen que evitar el consumo de agua con tenores de sodio elevado. Después siempre hacemos la recomendación de no agregar sodio a la comida, ¿no? Por lo tanto, acá hay que extremar las medidas de una dieta saludable y en los demás, si es necesario utilizar agua para preparar, por ejemplo, biberones, ¿no verdad? Que a veces nosotros usamos para preparar, bueno, la leche, el complemento. Los complementos, que en realidad los complementos además son todos diferentes y tienen un tenor de sodio interesante. Nosotros estamos recomendando que eso se haga también con agua embotellada para evitar el exceso de sodio. Y aprovechamos también ya a recomendar el tema de evitar o reducir el consumo de productos ultraprocesados, Exacto. ¿verdad? Porque ahí hay mucho sodio. Exacto, las recomendaciones, esto también sirve para recordar esto, ¿no? Ya que estamos, claro, ¿no? porque uno de los problemas que tenemos en la infancia y que tenemos como países que, bueno, las enfermedades crónicas no transmisibles son el principal problema de salud, la principal causa de mortalidad, y estas enfermedades en general comienzan en la infancia y en la infancia temprana. Hay una prevalencia de obesidad bien importante y eso se vincula con sedentarismo y consumo de los consumos que tú señalabas, así que hay que recordar esos hábitos saludables. ¿Y ahí qué les recomendamos? ¿Verdura, fruta? Contanos un poquito bueno, para que sea práctico. Una dieta saludable es una dieta, no hay que irse para los extremos. Claro, ¿no? tampoco es inviable. Porque, claro, necesitan comer proteínas, etcétera, pero lo que tenemos que evitar es el consumo, primero el consumo en exceso, ¿no? El consumo de bebidas gaseosas endulzadas, ¿no verdad? Como las gaseosas, la Coca-Cola, todo ese tipo de refrescos. Sí, aunque diga light, porque tiene sodio. Nosotros eso no lo recomendamos. Y bueno, y todos los ultraprocesados que es complejo porque hay una gran cultura de consumo de esos alimentos. Es muy común esto, ¿no? Es preferible que sean alimentos preparados en casa, ¿no? Sí, un pancito. Exacto, pero bueno. Dentro de lo que se pueda. Dentro de lo que se pueda, exacto, sí, sí. Gustavo Giacchetto, la verdad que te agradecemos mucho porque, bueno, de alguna forma lo que queríamos era poder dar luz sobre este tema. Obviamente es un momento de cuidarse, ¿verdad? Sí, exacto. En todos los sentidos. Todos los inviernos son momentos de cuidarse, mucho cuidarse. Mucho cuidarse. Y también, y ya la del estribo, que los papás se vacunen, los abuelos estén vacunados, ayuda también por el tema del contagio. Sí, es muy importante que los núcleos familiares se vacunen. De nada sirve que vacunemos al chico si el núcleo no se vacuna. Importante. Y también que recuerden que hay mitos con la vacuna, sobre todo especialmente de la gripe. Lo escucho todos los días, ¿no? Como ciudadano, la gente dice frecuentemente que se vacuna y se engripa, ¿no? Y en realidad hay que recordar que entre el momento en que se vacuna y que la vacuna empieza a hacer efecto, hay una latencia de unos días y que ahí uno se puede enfermar y se puede enfermar de otros virus distintos, ¿no? Exactamente, exacto. Sí, que no es para todo. La vacuna es una vacuna inactiva y no genera gripe. Perfecto. Eso. O sea que ahí, ojo, porque si nos engripamos no es por la vacuna, es que todavía está el periodo de latencia. Sí, sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Ya te llamaremos porque hay muchos temas para seguir tratando en esto y la verdad que es muy práctico para nosotros todas las recomendaciones que de un experto nos puedan venir. Bueno, muchas gracias.